Yo no sé si tú eres como yo, que crecimos en una sociedad que deseaba que apareciera el genio de la lámpara de Aladino. Yo creo que todos nosotros, en algún momento, hubiéramos querido que apareciera ese genio de la lámpara, saliera y nos dijera: te voy a conceder 3 deseos. Imagínate, cada vez que yo pensaba en eso, entraba una controversia: ¿cuáles serían los 3 deseos? Y uno ponía pero no, espérate, yo creo que quitemos y pongamos este. Ese siempre, en los momentos difíciles, es como lo que uno se le viene a la cabeza. Y yo quiero titular el mensaje de hoy: ni el genio de la lámpara me daría tanto. Repita conmigo: ni el genio de la lámpara me daría tanto. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 7. Dice el capítulo antes de terminar la Biblia, cuando Juan fue llevado al cielo, Juan fue llevado al futuro, no al cielo, al futuro. Y Dios le empieza a mostrar a Juan lo que va a ocurrir. El libro de Apocalipsis le dice a Juan, Dios le dice a Juan, o Jesús le dice a Juan: mira, Juan, vas a escribir todo lo que vas a ver. Te voy a llevar y mostrarte una cantidad de cosas y vas a ponerle a ese libro una revelación. En inglés es revelation, revelación. En español lo pusieron Apocalipsis, pero la palabra revelación es más entendible. Es la revelación de lo que viene. Y en el capítulo 21 él escribe: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Entonces me está diciendo que la tierra va a dejar de existir. Hay gente que se preocupa por la tierra. Hay gente loca que se preocupa por mantener la tierra. Pero la Biblia dice que la tierra va a dejar de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa. Como hay una nueva tierra, va a haber una ciudad santa. Hoy la ciudad conocida como la ciudad santa es Jerusalén. Pero aquí dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Si la tierra era nueva, también la ciudad iba a ser nueva. Esa ciudad bajaba del cielo. ¿Se acuerda cuando Jesús nos dice que fue a prepararnos moradas celestiales? Dentro de las moradas que estaba preparando la ciudad santa, que bajaba del cielo procedente de Dios. Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Si usted lee atentamente o está escuchando atentamente lo que se está predicando, usted va a entender que esta tierra va a desaparecer. Dios va a hacer una nueva tierra, un nuevo mar, y que va a venir una ciudad, la nueva Jerusalén, va a ser colocada sobre la tierra, así como cuando el huerto del Edén, que fue colocado sobre la tierra. Y los seres humanos, y aquí entre los seres humanos estará el santuario de Dios. Es decir, en esa ciudad viene Dios. Y dice que Él habitará en medio de ellos. Y ellos serán su pueblo. Todo será como al principio. Cuando todo termine, todo volverá a ser como antes. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva estaban en el huerto? Adán y Eva, y ese huerto estaba sobrepuesto. Fue colocado por Dios ahí, en un sitio geográfico, que en ese entonces era entre el río Éufrates y el río Tigris. Ese era lo que hoy se conoce como cercanías al Golfo Pérsico. Y ahí colocó Dios el huerto, y en ese huerto aparecía Dios caminando
Y dice que al final del día, cuando Adán y Eva se habían desocupado de sus labores diarias, dice que Dios venía a hablar con ellos. No estoy hablando de un Dios como hoy que no lo vemos, un Dios que podemos sentirlo, podemos hablar con Él y Él puede hablar a nuestro corazón. Estamos hablando de un Dios que hablaba como tú hablas con el que tienes a tu lado. Estamos hablando de que el final de la Biblia es parecido al principio de la Biblia. Cuando Adán y Eva empezaban a dialogar con Dios. Cuando Adán y Eva dejaron de dialogar con Dios, cuando pecaron. El pecado cortó esa relación con Dios. Dice la Biblia que cuando pecaron, desobedecieron la regla de Dios. Dice la Biblia que ellos se escondieron de Dios. Estaban en el huerto, Dios estaba en el huerto y se escondieron de Dios. Dios dijo, oye, ¿dónde se metieron? Y ellos estaban escondidos. Dice que se vieron desnudos y cosieron con ciertas hojas, hicieron unos delantales, una ropa, la primera ropa, y estaban escondidos. Y cuando Dios los encuentra, dice, bueno, ¿y ustedes por qué se pusieron eso? Pero Dios sabía lo que habían hecho. Entonces, Dios quiere restablecer todo a través de Jesucristo. La Biblia me enseña que Jesús es el postrer Adán. El primer Adán falló. Entonces tenía que venir otro hombre a restablecer lo que Adán dañó. Entonces ese hombre era Jesús, era el Hijo de Dios. Él vino a esta tierra a restablecer para que aquellas personas que acepten el sacrificio de Jesús. Leíamos el jueves las citas bíblicas donde dice que a Jesús hay que recibirlo. Y yo les explicaba a todos que hay una diferencia cuando usted recibe a alguien en su casa. Cuando usted le abre las puertas a la persona en su casa. También leíamos la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice que el que oye su voz y abre la puerta, entonces Jesús entrará en él, no dice en la casa, dice en él, y cenará con él y él con Jesús. Mira lo que nos está diciendo, entrará si le abrimos la puerta. Es necesario que la persona reciba a Jesús, que acepte a Jesús. No todo el mundo quiere aceptar a Jesús porque va a ser no un visitante. Hay gente que tiene a Jesús como visitante. Jesús, ayúdame. Pero la Biblia me habla de que alguien tiene que aceptar a Jesús en su corazón, recibirlo como si lo recibiera en su casa y lo va a ver todos los días y lo va a tener todos los días y va a opinar todos los días. Entonces dice que el que lo recibe, ese será salvo. Y ese que sea salvo va a vivir en esa eternidad, en esa nueva Jerusalén, va a vivir en esa ciudad preparada que dice que Jesús será el santuario. Vamos a verlo cara a cara, vamos a poder abrazarlo, vamos a poder correr y apergocharlo así, decir, Jesús te amo, nuestras lágrimas en su regazo. Sigue diciendo el texto en el capítulo 21, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Cuántos han llorado en la vida? Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En esta vida hay llanto, hay dolor. En esta vida hay crisis, hay enfermedad, hay discordia. En esta vida hay asesinatos. Pero todo eso cambiará cuando Jesús sea el Rey de nuestras vidas ahora, para que sea el Rey de nuestras vidas en la eternidad. Amén. Él vendrá a gobernar. Él vendrá a reinar con nosotros. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Diga conmigo, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Amén. Mira, tal vez hoy no tienes el dinero,
Tal vez hoy no tienes la felicidad. Tal vez hoy no tienes lo que necesitas. Tal vez hoy no tienes la salud. Pero escúchame, ahí el Señor te está diciendo que Él va a hacer nueva todas las cosas. No necesariamente aquí. Porque a veces queremos las cosas aquí. No todo nos lo va a dar aquí. Lo más grandioso es que allá nos va a dar todo. Todo. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni lástima, ni tristeza. Ya no habrá angustia. Ya no habrá estrés. Él estará con nosotros. ¿Alguien quiere eso? Ni el genio de la lámpara da tanto. Y añadió, le dijo, oye Juan, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. Pero dice que al que tenga, yo tengo sed en este momento. Porque si no tengo sed, puede haber agua ahí y no me la tomo. Ahí dice, el que tenga sed, le daré de beber gratuitamente del agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todo esto. Oh, ¿qué va a heredar? Un nuevo mundo, una tierra nueva, que el santuario será el mismo Dios. Alguien que diga amén a eso. Dice, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué cosa tan linda saber que tenemos esperanza después de la muerte. Amén. ¿Para quién? Para el que salga vencedor. ¿Para quién? Para el que tenga sed de beber del agua que Él da. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Muchos creen, pero no creen hasta el día de la muerte. Un día mi pastor me dijo, hermano, la iglesia va a ser un bus donde hay gente que se sube y gente que se baja. Son pocos los que van a permanecer hasta la nevada, hasta donde llega el bus. Son pocos que van a estar desde el principio y se bajan cuando se baja el chofer. Entonces me decía, no te preocupes por los que se bajan, preocúpate por los que se suben. Amén. Porque es que la vida en Cristo es perseverar, es vencer. Diga conmigo, el que vence, y se vence el día de la muerte. Yo no puedo decir cuándo me voy a morir, pero más bien me aseguro en creer hasta el día que llegue mi muerte. Es que podemos llegar a la casa, saludar a todo el mundo, acostarnos y no levantarnos. Pero si venciste antes de acostarte, ¿sabes? Vas a estar en la eternidad. El que salga vencedor heredará. Escúchame, heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Quiero hablarte un poquito de lo que él dijo cuando el que tenga sed. Devolvámonos al tiempo de Jesús vivo. Lo que estábamos leyendo no ha ocurrido. Dice que será futuro. Pero vamos a devolvernos 2000 años de este tiempo atrás. Jesús dijo, al que tenga sed se le dará a beber gratuitamente. Juan. En el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyesen en Él. Hasta ese momento el Espíritu, dice la Biblia, no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. El Espíritu vino después de que Jesús se fue. Jesús muere, resucita y viene el Espíritu Santo. Entonces él estaba hablando del Espíritu. El Espíritu que iba a venir
sobre aquellos que tuvieran sed. Vamos a explicar un poquito esto de tener sed. Cuando una persona tiene sed, busca agua, ¿cierto? Busca el agua. Cuando uno tiene mucha sed, a mí me pasó ayer, yo no sé por qué tenía tanta sed, y por primera vez en la vida compro un montón de botellas de agua, y se iban acabando y se iban acabando. Yo no sé si será el calor o qué, pero tenía sed, entonces buscaba. Una la compré aquí en la tienda de la cancha del Divino Niño, ¿sí? Otra la compramos en el Éxito, y la otra no me acuerdo, bueno, la otra, compré 3 de litro. Entonces había mucha sed. La pregunta es, ¿qué tanta sed o ganas tienes de encontrar a Jesús? De encontrar al Espíritu Santo. Porque es el deseo. Mira, no importa que estaba lejos, no importa que, por ejemplo, cuando estábamos en el Éxito, solo ir al Éxito a comprar una botella de agua. ¿Sabe la fila? Pero estaba haciendo sed. Había que comprarla. Así me demorara un poquito. Entonces, qué importante es entender que Jesús nos está diciendo, el que tenga el deseo del Espíritu Santo, ese le voy a dar ese agua que es de vida eterna. Hay gente que está deseosa por la presencia de Dios. Hay gente que, mira, viene cada domingo, cada jueves, con un deseo, ¿sí? Con una ansia. En su casa toman un tiempo para orar con unas ganas, con una ansia. ¿Por qué? Porque sienten el deseo de más y más. Amén. Apocalipsis 19, versículo 1. Es decir, estábamos en el 21, nos regresamos 2 capítulos. La Biblia termina en el capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a leer el 19. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Vamos a repetir las palabras que dijeron. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. 3 cosas. 3 cosas que son de Dios. La gente busca el poder equivocadamente en el dinero. Amén. Buscan tener el poder, el control. La gente no quiere morir. Oye, ¿te acuerdas cuando, creo que hace 15 días te decía que hay ahora unas empresas que congelan a las personas? Eso vale una millonada. Y les aplican un líquido para que, o sea, si a ti te congelan, pues obviamente te dañas, ¿sí? Te conservas físicamente, pero por dentro estás dañado. Pero les inyectan algo en la sangre en el momento en que mueren. ¿Para qué? Para poderlos congelar y preservarlos, para que si en 100 o 200 años, dicen ellos, aparece la tecnología para volverlos a la vida, los vuelven a la vida. Sin saber ellos que uno puede volver a la vida con alguien que ni siquiera el genio de la lámpara lo puede hacer, que se llama Jesús. Amén. La gente está buscando no morir, le tiene miedo a la muerte. Entonces aquí dice, la salvación es de Dios. Solo puede ser salvo a través del sacrificio que hizo Dios al volverse hombre, al venir a la tierra, al morir sin pecado, al derramar su sangre. Cuando tú lo recibes en tu casa, lo invitas, dice que lo invitas a su casa a morar, entonces tendrás vida eterna. Amén. Dice la gloria. ¿Cuál es el problema de la gente? Le preguntas, ¿cómo te ha ido? Y la persona es exitosa, muy bien, pero nunca le dan la gloria a Dios. ¿Cómo te ha ido en el matrimonio? Oye, me está yendo bien. No le dan la gloria a Dios. Oye, ¿cómo estás de salud? Bien, excelente, esos tratamientos, bien, pero no le dan la gloria a Dios. La Biblia aquí me está enseñando un secreto, que es el secreto que quiero hoy contarte. Ya habíamos hablado y sabemos de la vida eterna, pero hoy quiero aterrizar este mensaje en un secreto que es la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el darle la gloria a Dios me ubica de que Él es el Salvador, de que Él es
el que tiene el poder. Amén. Dice la Biblia. Dice la Biblia en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes? Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la salvación y de Él es la gloria. Quiero contarte una historia. No hemos terminado de leer, ¿verdad? No, pero esa cita. Ok. La Biblia dice que un día el amigo personal de Jesús estaba enfermo. Dice que era amigo. Fíjate esa expresión que utiliza la Biblia en Juan capítulo 11. Era amigo. Jesús tenía un amigo o unos amigos, Marta, María y Juan. Marta, María y Lázaro, perdón. Marta, María y Lázaro. Ellos eran 3 hermanos que vivían en una aldea fuera de Jerusalén. Jesús tenía, si usted lee la Biblia se da cuenta que Jesús llegó a esa casa más que a otras. No, que usted lo vio en la casa de uno, pero no más, una vez. Pero a la casa de Lázaro llegaba muchas veces, porque era su amigo, como lo dice la Escritura. Y dice que un día Marta y María, viendo a su hermano lo mal que estaba de salud, mandaron un mensajero y Jesús estaba predicando lejos de allí, con la intención de que al decirle la noticia que su amigo, el que él ama, así literalmente decía, tu amigo Lázaro, al que tú amas, está enfermo, ven pronto. Resulta que Jesús no fue a sanar a Lázaro, sino que por el contrario, le dijo a sus discípulos que fueran a cierta ciudad que iba a quedar más lejos de donde estaba Lázaro. Entonces los discípulos no entendieron cómo el amigo personal de Jesús le estaba pidiendo a las hermanas que fueran y él dice, no, vamos más lejos. Resulta que Jesús le manda a decir, esa enfermedad no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Diga conmigo, del Señor es el poder, la salvación y la gloria. Esta enfermedad no es de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Dios quiere que a través de nuestra vida se vea y se refleje la gloria de Dios. Amén. Te pregunto, tú, del ejemplo que te voy a dar, ¿tú quién serías? Dice la Biblia que un día 10 leprosos enfermos, esta enfermedad no era de muerte, era una enfermedad simplemente cutánea, de piel, que como no habían antibióticos y cosas para tratarlo en esa época, simplemente la gente era rechazada porque con un poro abierto se prendía la lepra. Dice la Biblia que 10 leprosos que vivían juntos. ¿Por qué vivían juntos? Porque como ellos se sacaban de la casa, se echaban de la casa, porque no podía contaminar de pronto al hijo, a la esposa. Entonces terminaban viviendo afuera de la ciudad y se reunían el uno con el otro. Y un día dice que vieron pasar a Jesús y los 10 se pusieron de acuerdo para ir a pedirle a Jesús sanidad. ¿Qué les pidió? Dice que fueron, no se acercaron, sino que gritaron a lo lejos. ¿Por qué no se acercaron? Porque la ley decía que un leproso no podía acercarse a una persona sana. Entonces gritaron a lo lejos, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Estamos enfermos de lepra. Y Jesús le grita, vayan y preséntense ante el sacerdote y lleven la ofrenda destinada para eso. Ellos reciben la palabra. Si Jesús dice que vayamos ante el sacerdote y llevemos la ofrenda destinada para eso, vamos a llevarla. Y eran personas que no trabajaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían que salir de la sociedad por la enfermedad. Como aislados. ¿Te acuerdas del tema del COVID? Que estaban aislados. Ese era el leproso. Entonces, eran personas que no tenían dinero. Y si lo tuvieron, lo perdieron al estar cesantes. Eran personas que no tenían casa, vivían a las afueras, a la intemperie. Ese era el castigo por estar enfermo. Por eso ellos estaban desesperados. Porque estaban viviendo habían convertido en mendigos a causa de su enfermedad.
Entonces ellos van y buscan la ofrenda, se van para donde el sacerdote. Y la Biblia dice que mientras iban caminando hacia el sacerdote, fueron sanados por la palabra. Obviamente tenían que llegar ante el sacerdote, porque en esa época solo el sacerdote estaba autorizado legalmente para dar un dictamen médico escrito, para decir que estaban o no estaban libres de lepra. Solo el sacerdote lo podía hacer. Entonces llegaron ante el sacerdote los inspeccionó, les dijo, ustedes están sanos, aquí está el certificado, y se fueron. Dice que al rato aparece uno de los 10 corriendo y se postra delante de Jesús y empieza a darle las gracias. Empieza a glorificar a Jesús por lo que hizo. Y Jesús sarcásticamente pregunta, oye, ¿no eran 10? Le pregunta a este personaje, oye, ¿no eran 10 los que estaban enfermos de lepra? ¿Dónde están los otros 9 que sané? Obviamente, el leproso dijo, ni idea. Y Jesús le dice a esta persona, todos recibieron la sanidad, pero tú vas a recibir la eternidad. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué diferencia hay entre aquellos que le dan la gloria a Dios? Porque cuando tú vienes a dar la gloria a Dios, eres una persona que tiene una conexión especial con Dios. Amén. Milagros reciben todos, creyentes y no creyentes. La Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos. Alumbra igual para los buenos y los malos. ¿O alguna vez usted ha visto que usted va caminando y hay una nube encima suyo para que no le dé el sol? Si hay una nube, está sobre el bueno, sobre el malo. Amén. Entonces, hay una diferencia cuando tú le das la gloria a Dios. Porque tú reconoces de quién es el poder. Tú reconoces de dónde viene tu bendición. ¿Sabes por qué la maldición de Adán y Eva les dijo Dios cuando los expulsó del huerto a causa de su desobediencia? Les dijo, mira, se van a ganar el dinero a partir de ahora con el sudor de la frente. No quiere decir que ahora todos van a trabajar bajo el sol. Es una expresión que denota que va a ser complicado, que va a ser difícil. Así estés en una oficina con aire. Dice, te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Esa es una de las maldiciones a causa del pecado. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios. La obediencia glorifica al Señor. Escúchame lo que estoy diciendo. La obediencia glorifica al Señor. Cuando tú eres obediente, estás glorificando al Señor. Dice que de Él es la gloria, de Él es el poder, de Él es la salvación. ¿A quién es la salvación? Glorifica al Señor. Amén. Glorifica al Señor. Imagínate de una persona que en la Biblia lo identifican o lo comparan más bien, lo asemejan, sería la palabra correcta, a Jesús. En la Biblia una persona que asemejan a Jesús es José. No, José se casó, tuvo 2 hijos, pero no por eso, no porque es que eran solteros los dos, no es por eso que los asemejan, es porque José vivía a la manera de Dios. Por eso es esa comparación entre Jesús y José. Mira, José se maquillaba. Usted sabe que José se maquillaba. La Biblia dice que José se maquillaba porque los faraones de esa época se maquillaban y él llegó a ser el segundo al mando después de Faraón. Y sus hermanos, como él estaba maquillado, no lo conocían, no lo reconocían. Entonces no estamos hablando aquí de que no se parece a Jesús porque tenía el pelo largo. Pues, no, estamos hablando de que se parece a Jesús porque vivía en santidad. Dice la Biblia que un día, cuando no había llegado al trono, sino cuando estaba todavía limpiando letrinas, dice la Biblia que él empezó limpiando letrinas y era hijo de papi y mami, pero las circunstancias lo llevaron a tener que limpiar letrinas. Una cosa es limpiar un inodoro y una cosa es muy diferente en la letrina. Porque cuando usted limpia el inodoro, usted no saca el mojón, perdone la palabra.
Pero resulta que limpiar letrinas es irse abajo del hueco y coger todo eso y llevárselo de ahí. Amén. Que hay gente que dice, yo limpio baños. De seguro que no es lo mismo. No es que lo dejaron puerco, seguro que no es lo mismo que irse abajo, donde está el de toda la semana, de 20 personas, y tener que usted. Y él limpiaba letrinas. Después terminó siendo el mayordomo de esa hacienda donde limpió letrinas, porque hacía bien el trabajo. Dice que cuando ya estaba el joven elegante, porque ahora era el mayordomo, tenía que vestir bien, ya no olía. Dice que la mujer del dueño de la hacienda puso la mirada en él. Y dice que todos los días se insinuaba. Como no usaban ropa, sino túnicas, una cosa es esto, para quitar esto es más difícil que quitar una túnica. La túnica la jalaban y fuera. Dice la Biblia que la mujer, con las ganas de estar con José, lo cogió, le quitó la túnica de un jalón. Y José terminó desnudo ante ella. Pero resulta que él glorificaba al Señor. Salió corriendo. El mero macho diría, está bajo de sal. No era bajo de sal, que no era su mujer. No estaba bajito en sal. No se le salían las plumas. Se casó, tuvo posteriormente a Efraín y a Manasés. Sino que él glorificaba al Señor con su vida. Amén. Así que quieres la salvación, vive bajo la gloria de Dios. Vivir bajo la gloria de Dios es poder rechazar el pecado, pero también es darle la gloria a Dios por las circunstancias. Imagínate que él no le hizo nada a la mujer del patrón y ella lo denunció porque es que me violó. Claro, en ese entonces no habían pruebas de laboratorio ni nada. Entonces, ¿qué hizo el marido? Creerle a la mujer, porque habían dos opciones: o le creía al hombre de confianza, ¿sí?, y se metía en problemas con la mujer, o metía al hombre de confianza a la cárcel. Yo creo que era más fácil meterlo en la cárcel que meterse en problemas con la mujer. Dice la Biblia que aunque él sabía que su empleado no había hecho nada, lo metió en la cárcel. ¿Por qué? Porque usted sabe que los problemas con la mujer es bien teso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, dice la Biblia que él empezó a trabajar en la cárcel. Él empezó a darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, Señor, me porté bien y mira dónde estoy. Escúchame, darle la gloria a Dios es aceptar la realidad, sea buena o sea mala. Dijo Job, en el capítulo 1, Job era una persona que tenía mucho dinero, muchos hijos, tenía muchas haciendas. Dice la Biblia que perdió todo en el mismo día. En diferentes haciendas venían incendios, caían rayos, o sea, pasaban tantas cosas que se quedó sin nada. Y él dijo, Dios me dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificó al Señor. Duró enfermo, sin dinero mucho tiempo. Pero le dijo, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le restituyó al doble. Dice la Biblia que llegó a tener otros hijos. Y estas niñas que él tenía ahora eran las más lindas del Medio Oriente. Dice, no había mujer tan linda como las hijas de Job. Dice la Biblia que llegó a tener el doble de camellos, el doble de ovejas, el doble de hacienda, el doble de plata. Porque aquella persona que le da la gloria a Dios por lo bueno y por lo malo va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. No es tuya. Es que mira mi talento. ¿Cuál talento? Es que yo soy experto en esto. ¿Cuál experto? Cuando empieces a darle la gloria a Dios, que el que te dio la sabiduría, la facilidad fue Dios. Los talentos, dice la Biblia, vienen de Dios. Las capacidades vienen de Dios. Primera carta a los Corintios. Ojalá alguien aquí esté sediento del Espíritu como yo del agua.
Primera de Corintios, capítulo 10. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por eso dice Pablo, no trabajen para la gente, porque los están mirando. Trabajen como para Dios. Amén. Porque si usted trabaja bien, le está dando la gloria ¿a quién? A su Dios. Aquellos cristianos que son malos empleados, aquellos cristianos que son mala gente, no está glorificando a Dios. Porque la gente se dice, ¿y eso qué es cristiano? En lugar de ganarte, oye, hay jefes inconversos. Con tu trabajo te puedes hacer que el jefe vea a Dios. Pero no, resulta que el cristiano es el más flojo, el que más pide permiso, el que más tarde llega. Eso no glorifica al Señor. Y olvídate que si tú no glorificas al Señor vas a ser salvo. Amén. No porque digas aleluya te vas para el cielo. Jesús lo contó. Jesús dijo, estarán dos en el campo, uno se irá conmigo y el otro no. Estarán dos acostados en la misma cama, uno irá conmigo y el otro no. Y también contó otra palabra donde decía, Señor, acuérdate que yo eché fuera demonios, yo sané a los enfermos, yo prediqué el evangelio. El Señor dice, pero no los conozco. Pudiste hacerlo, pero no te conozco. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué cantidad de evangélicos por ahí que se van a llevar la sorpresa de que no va para el cielo? ¿Por qué? Porque hasta para echar demonios, oye, espérate, yo soy el experto en echar demonios. ¿Quién dijo que uno es experto o no? Si los demonios se echan en el nombre de Jesús, no porque seas experto. ¿Aló? Lo que pasa es que Dios me usa. Dale la gloria a Dios. Deja de estar diciendo que Dios me usa. Amén. Primera carta de Timoteo dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Te pregunto, ¿le has dado gloria a Dios por tus hijos? ¿O solamente te acuerdas de Dios cuando tus hijos están mal? ¿Le has dado gloria a Dios por tu pareja? ¿O solamente le dices, ay Señor, ayúdame con esta pareja cuando tienes problemas? Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Así dice la Biblia. Ni el genio de la lámpara da tanto, te lo aseguro. Solo confía en Jesús. Aprende a darle gracias al Señor dándole la gloria. Gloria a Dios. Bounds.